Hola, ¿qué tal mis amigos de Únicamente Fútbol? Aquí estamos en la pantalla de Foot TV con un nuevo programa, con el 10, con Randall el Chiqui Brenes y un invitado que por primera vez viene a nuestro espacio y que nos complace muchísimo tenerlo por acá. Arranco con mi amigo, el 10. Manitor. Que andas encendido, andas de goleador, como es tu estilo. ¿Cómo estás? Estaba ahí, volví al fútbol, pero fútbol 7. No, espero que todos estén muy bien allá en casa. Y también hoy tenemos a otro 10, Sí. ¿verdad? Dylan Flores, si usted gusta lo presenta, Minor. Un muchacho de mucha proyección, lo conocí en selecciones menores, tuve la oportunidad de que jugáramos juntos en el Cartaginés y creo que ha hecho las cosas bastante bien. Así es, Dylan, ¿qué tal? Bienvenido a Únicamente Fútbol. Muchísimas gracias por el espacio y para mí un honor estar aquí con un par de grandes. La verdad es que a Chiqui, como dice, lo conocí, una experiencia lindísima en Cartago. Creo yo que nos divertimos muchísimo en la cancha. Y a vos, pues tu trayectoria habla por sí sola y encantado de estar acá. Muchas gracias. Dylan, justamente por ahí va la primera pregunta. ¿Sos consciente de que tu nombre siempre ha estado en el fútbol de Costa Rica y es un nombre que uno lo dice e inmediatamente se asocia con talento, con calidad y con un jugador que la ha pulsado bastante? Sí, bueno, gracias y he intentado tener una carrera pues buena, ¿verdad? En mi caso creo que a punta de en ciertos momentos golpes he aprendido y he logrado pues tratar de consolidarme de una buena manera en el fútbol, ¿verdad? Dylan, si uno repasa así rápidamente lo que ha sido tu trayectoria, se da cuenta que solo te faltó el Herediano de los equipos grandes por jugar. Y una cosa, vamos a ver, hay gente que ha estado minor y ha estado pero no ha jugado. ¿Me entiendes? Dylan ha jugado en los 3 equipos, Claro. en Liga Deportiva Alajuelense, en Saprissa, donde fue que se formó, y pues en el Cartaginés. O sea, ¿te das cuenta del paso que has dado en el fútbol nacional? Sí, normalmente me lo recuerda gente muy cercana a mí cuando pasan cosas como el tema de los títulos, que por dicha, gracias a Dios, pude ganar con los 3 equipos también, entonces ha sido como algo que me lo refrescan a veces. Tuve la dicha de ser formado para mí en uno de los equipos que más pues gana, ¿verdad? Que es el Saprissa y que te acostumbra a eso de las divisiones menores, entonces tuve formadores muy buenos, tuve compañeros muy buenos en todas las etapas, en todos los equipos. Me topé siempre con un par de jugadores de mucha experiencia y mucha trayectoria en todos los equipos en los que estuve, entonces traté de absorber cosas y aprender, porque al final uno, pues viéndolos, viendo a Chiqui definir en los trabajos de definición, viendo a Paolo centrar, Dani Fonseca en Cartago, me voy a la liga y tuve a Brian, tuve a Junior Díaz, Cuberito. En Saprissa empecé con Alonso, cuando me subieron con 16 años estaba Alonso, Paté, Sirias, o sea, no me puedo quejar, la verdad es que he tenido compañeros que me han ayudado y me han hecho el camino más fácil. Sí. Dylan, ahora mencionabas las divisiones menores. Contanos ese proceso, cómo fue, y si nos puedes decir 3 momentos, pueden ser buenos, pueden ser malos, que te marcaran en ese transitar hacia la primera división. Bueno, creo yo que las divisiones menores en Saprissa, como digo, fueron muy buenas. Nos acostumbramos a ganar. Fue una camada de ese año 92-93 de jugadores que creo que un 90% de los jugadores siguen activos en primera división o afuera. Entonces creo yo que fue una camada muy buena. Llegaste, perdón, Mosco, infantil, ¿en qué? Sí, yo llegué con 9 años, si no me equivoco, a Saprissa y ahí arrancamos. Y no, compañeros de calidad, me acuerdo muy bien de Copa Saprissa, que jugamos una Copa Saprissa, que es uno de los momentos que me marcó muchísimo porque jugamos contra equipos de mucho peso. Que nace en el 2005, exacto. esa Copa Saprissa. Y entramos, y Saprissa tenía una filosofía de meter 2 equipos, entonces metía uno élite, de los grandes que competían en la edad, y nos metieron a nosotros pequeños como para que nos rozáramos, y fue una experiencia lindísima porque jugamos, no fue como que nos subieron y no jugábamos, estábamos ahí jugando. Después tuve Copa Chivas, que me marcó muchísimo también, una copa que hacía Vergara allá, entonces... Sí, que era muy top a nivel y era mundial. top, ajá, y llegamos a cuartos de final contra Japón, y también tuve la dicha de jugar todo el torneo, entonces fue muy bueno. Y lo último, cuando quedé fuera del Mundial Sub-20 con Ronald, el de Colombia. Ajá, el de Colombia. No, el de Colombia, ajá. 2011. Sí, eso sí me marcó muchísimo, para bien, porque me senté con Ronald, me explicó, y Ronald es una de las personas en el fútbol que le debo mucho, la verdad es que me ayuda muchísimo. Y en su momento fue muy difícil para mí, pensé en no seguir jugando porque en los tiempos de antes el Mundial era el trampolín para uno debutar, ¿verdad? El Mundial Sub-20 era como venir del Mundial Sub-20 y yo sé casi que tenía las puertas abiertas para debutar y yo sentí que ahí se me estaba
pues quedando atrás un paso para poder debutar, pero fue un momento muy importante para mí también. ¿Hiciste todo el proceso con esa selección, con Ronald? No, mira, esa selección era 91-92 y yo era 93, entonces yo entré como casi que terminando el proceso. Él me llamó y hice las últimas 2 pretemporadas que se hicieron. Una fue en Cartago, hecha en la montaña, sí. arriba. Y yo sentía que sí me podía pues, guindar en esa lista. Fue John Jairo también, que era menor. Fue José Mora, que éramos los menorcillos que estábamos ahí. Pero a mí me tocó quedar fuera por Diego Calvo en ese momento. Diego Calvo. Sí, que al final, pues bien, porque tuvo una buena carrera. Y después de ahí fue la mayor y todo, y le fue muy bien. Entonces, pues, no hay... Sí, esa selección, que es la de Joel, que es la de Yeltsin Tejeda, que es la de Juan Bustos Golovio, De Calvo. que es la de Calvo, que es la de Mauricio, el portero, Vargas. Sí. Aarón, creo que me parece que estaba Aarón, ahí, ¿verdad? Aarón, sí, correcto. John Jairo Ruiz, John Jairo, Jordan Smith. Escoe, Jordan, sí, habían varios. Sí. ¿Qué nombre, chiqui? Una selección que había trabajado mucho tiempo junta. A veces nosotros los veíamos ahí, yo tenía ese proceso y era una selección que estaba muy bien dirigida y tenía mucho talento. Pero vamos a ver, Dylan, mencionás que sentís como que ahí te hacen un stop y dices, bueno, ¿qué quiere usted en la vida? Y usted se echa ahí como, no fui al mundial, tal vez no voy a tener la oportunidad de debutar en el momento que tal vez ese trampolín te hubiera dado. ¿Cómo fue esa noticia, ese llamado para ya estar en el primer equipo, para ese debut? ¿Duró mucho ese debut después de toda esta etapa? Sí, es que, ¿cómo te explico? Yo siempre fui un jugador que tenía una estructura y unas ideas claras de cómo yo quería que mi carrera fuera. Obviamente hay cosas que no están en las manos de uno, pero yo decía, bueno, a los 20 años quiero ya por lo menos estar ya jugando en primera división, si no, sí, voy tomando otro rumbo, ¿verdad? Me decía yo Entonces yo fui al Mundial Sub-17 con la misma camada esa, siendo 2 años menor, con Mora. Entonces yo decía, bueno, ya esa etapa está bien, ahora sigue Sub-20, voy al Sub-20, primera división, que era como el... Siendo menor también, Ajá, siempre exacto, te tocó ser siempre me menor tocó de ser estas exacto. Y selecciones. después Ronald me dijo como, ahorita no vas a ir a esta, pero la que viene ya vas a ser el mayor en esa selección, entonces ya vas a tener un impulso diferente porque ya viviste ciertas cosas. Entonces dije, bueno, me queda ese mundial, pero yo quería llegar a ese mundial ya jugando en primera división. Entonces yo llegué a la casa, hablé con mis papás y les dije, vea, mis planes no están saliendo como yo quería, ya lo está más difícil, en Saprissa no voy a debutar, vienen todos los que vienen del mundial, van a jugar primero. Entonces yo en mi mente de joven, yo dije, no, ya, ahora me va a costar muchísimo más. Y yo en mi mente era debutar en Saprissa, yo quiero debutar en Saprissa, yo puedo debutar en Saprissa. Entonces, como vos decís, tuve que prepararme, mis papás me hablaron, me dijeron, vea, usted tiene que seguir, ya usted está ahí adentro, cualquier cosa puede pasar. Y seguí, gracias a Dios les hice caso. Y se me presentó la oportunidad de debutar como con 21 años casi. O sea, mucho tiempo después, fueron muchas pretemporadas de que me subían, de que ya estaba a punto de debutar y cuando empezaba el torneo me decían, no, mira, contrataron a tal y tal, vaya para segunda división. Entonces siempre fue eso, como que ya estabas ahí y otra vez. Pero es constancia, vos sabes de eso, al final uno no maneja los tiempos, basta en un entrenador que confíe en uno y que le dé esa oportunidad y aprovechar, la verdad, que lo que ¿Y en más qué cuesta. equipos de segunda estuviste? Siempre en Saprissa de Corazón, que nos adelantaban y nos daban la opción de jugar alto rendimiento o segunda, y alto rendimiento uno como que sentía que ya quería algo más, entonces nos fuimos, me acuerdo que éramos como 5 o 6, que ya estábamos para debutar y dijimos, no, en alto ya no, vámonos todos, y nos fuimos todos a jugar a segunda y llegamos a una semifinal, me acuerdo perfectamente que estábamos a punto de subir a primera contra las Pumas, y Saprissa en un momento que decían, ¿qué hacemos? Porque estos más puede ser que dejarle la torta y subamos a las Usted dos. jugó en alto rendimiento, ¿verdad, Mike? Sí, señor. Jugó, tuvo participación. Sí, sé lo que es esas experiencias y sé que a uno que le digan que no va a jugar. Ah, Dylan, a esa edad que estás contando de juventud, uno cree que los planes son, como bien lo decís, lo que uno quiere. Y además una decisión de esas también significa que se le viene el mundo encima. Por eso el consejo del padre, de un técnico, de una persona de fútbol, alguien que te diga, no, siga. ¿Quién te lleva ya a ese debut en primera división? ¿Quién es la persona, el técnico que te dice, Dylan, me gusta, confío en usted, venga? Ronald. Sí, y lo que es la vida, yo hablaba con mami, yo le dije, Ronald fue el que me pegó el bombazo. El primer bombazo, como decimos nosotros, y fue el que me ha abierto las puertas en Saprissa. Él me subió, me dijo, está listo, y yo, profe,
ya eso es lo que yo quería. Entonces él me dio la oportunidad de jugar. Debuté y tuve 4 partidos, si no me equivoco, ese primer torneo, porque había muchos lesionados en Saprissa, que fue el de la 30 de Saprissa. Okay. Y ya después, como de la 4ª fecha, ya regresaron todos los pesados, ¿verdad? Entonces ya tocó pues estar en el equipo, pero ya desde otro rol más que todo, y es algo que también se tiene que vivir, creo yo que es parte de entender, de ver, de observar. Tuve la dicha de ser compañero de habitación todo ese año con Bahía, en paz descanse. Entonces fue alguien que me acogió, después de los entrenos me decía que fuera con él a hacer mandados, a cortarse el pelo, entonces andaba como llavero con él, pero era una persona que siempre me hablaba y me aconsejaba, y como te digo, tuve la dicha de tener grandes jugadores que me aconsejaron durante mi carrera. Sí, lo hemos hablado, perdón. Llegar a ese camerino del Saprissa, vos joven, y creo que esto se ha perdido un poco, porque a usted le ha tocado vivir el cambio generacional en un montón de aspectos, en que los que ya por un partido se creen que ya son el muchachito humilde que sí escucha, aprende y después demuestra, el que llega un día y no se volvió a ver nunca más. Has tenido todo ese tipo de combos. El Dylan Flores que llega a ese camerino del Saprissa, ¿cómo fue? ¿Qué hacía? ¿Qué observaba? No se podía hacer nada, man. En realidad... ¿Quiénes estaban en ese camerino? Es que la primera pretemporada que yo hice, si no me equivoco, fue Guima, el que me llevó. O Juan Manuel Morales, uno de los dos, no me acuerdo muy bien. Y yo tenía 16 años. Entonces, sí, yo era un carajillo, y cuando entré estaba Sequeira. Alejandro. Ajá, estaba Sirias, estaba Alemán, estaba Alonso, Yerbis. estaba Yerbis, estaba Paté, estaba el Capi Víctor. Entonces, Reinaldo no estaba en esa. No, Reinaldo Parks. no, y el preparador fue Turbo. Marcelo. Y entonces imagínate, o sea, vos hacías un skipping y tenías a Marcelo gritándote y pegándote en la espalda, dale, ahora qué. Y entonces, o sea, sí, era vivir una película, y desde el palco, o sea, desde el VIP, porque no podías hablar, no podías hacer nada, te daban las bolas, chamaco, lleve eso, te daban las medias desteñidas, las medias grandes, la camisa de otro color, que se decía, esto no es morado. Pero las medias sin elástico, ya. Exacto, y como digo, o sea, uno en ese momento tiene que ser una esponja, ver y absorber todo lo que pueda, porque todo te va a servir para cuando ya a vos te toque más adelante en tu carrera, pues asumir otros roles, ¿verdad? Y ayudar a otra gente. Dylan, de todos esos jugadores que acabas de mencionar, ¿alguno te marcó? Que vos digas, pucha, aprendí esto de este. Hubieron 2. Alonso, para mí, cuando yo crecí, yo veía a Alonso y yo decía, es un espectáculo. Y cuando ya lo tuve en los trabajos reducidos, en el día a día, yo decía, no, es increíble lo que él hacía con la bola, en espacios cortos, no la perdía, tenía. Y lo hacía como que si estuviera jugando en el parque, o sea, no se veía ningún tipo de que le parecía complicado hacerlo. Entonces fue algo como que dije, no, este es otro nivel. Y Paté era uno que uno llegaba al camerino a pedir el uniforme, y uno se tenía que cambiar afuera. Entonces uno pedía el uniforme, esperaba que saliera el utilero, se lo daba, y usted buscaba dónde cambiarse, ¿verdad? Entonces uno se cambiaba en una esquinita en la cancha, y ya Paté estaba subado, corriendo. Y usted decía, hijo de pucha, el más grande en la institución en el momento, y está aquí antes que todos. Y después otros días uno llegaba al gimnasio a cambiarse, y estaba Paté en las máquinas ya trabajando. O sea, de que yo me acuerde, no hubo un solo entrenamiento joven cuando yo llegaba que Paté no estuviera ya subado cuando uno llegaba al camerino a pedir el uniforme. Ya él siempre hacía eso, y después del entreno se quedaba pateando un tiro libre. Entonces uno se quedaba ahí viéndolo. Y no era que pateaba 2, 3 bolas y seguía, o sea, tenía todas las bolas desde el entrenamiento ahí, pateaba. Entonces ya uno va atando cabos, y uno dice, con razón son tan exitosos en lo que hacen, porque tienen una dedicación diferente. Por eso el domingo llega y el del gane lo mete. Y hay uno que dice, qué guavero, y no vio todo. O el que llega a decirle, ¿la puedo tirar yo? Sí. Qué colero. Sí, uno dice, ¿por qué nadie se la quita ahí? Sí, porque uno ya ve que se la va a quitar, si tiene 2 horas antes de todos los entrenos haciendo lo mismo. Entonces yo creo que la disciplina, ya después tuve la dicha de hacer trabajos por fuera con Jonathan Hugo, un preparador físico. Sí, claro. Dylan, y después de todo esto que has mencionado, de toda esta formación, porque al final es formación, minor, de todos esos personajes que aparecen en tu vida y te van guiando, yo te voy a mencionar que la vida te empieza a sonreír. Y si yo te digo 2 países específicamente, Rumanía y Portugal, ¿qué significan para vos? Bueno, Portugal
todavía yo estaba en mi mundo de agrandado, como decimos nosotros, de que yo tengo que jugar y que esto, y fue un golpe, una cachetada de realidad futbolística. Cuando llegué a Portugal, yo venía de un momento en el Saprissa donde ya yo no estaba jugando mucho y yo quería jugar, yo sentía que ya podía jugar, porque después del paso en Uruguay yo decía, ya puedo competir en Saprissa, y siento que en un momento no se me dio el espacio para poder competir. Entonces yo entré en un momento donde yo tenía que renovar o ver qué hacía. Entonces se me presentó la opción de renovar y irme a préstamo a la UCR. Me acuerdo perfectamente que estaba Fariña en ese tiempo en la UCR. Y yo dije, no, o sea, si yo renuevo, yo quiero por lo menos estar en planilla y que me den una oportunidad de luchar por un campo. Y en eso me llega la llamada de Portugal, de la nada, venía del premundial sub-23, no, del preolímpico sub-23 en Los Ángeles, venía de eso. Y me llamó un representante y me dice, hey, te viene el elevador y no sé qué, y te tengo una oferta de Portugal. Y yo pensé que era broma, yo como, Portugal. Y yo, pero segunda, me dice, no, primera división, Portugal. Y yo, bueno, ya, nos vamos. Y en 2 días, sí, que ya yo estaba en el avión, y dije, ¿qué es esto? Y en mi mente yo dije, voy para Portugal, voy a ir a hacer millones, ya tengo la vida resuelta, y no, que va. Cuando llegué ahí me topé con otro tipo de animales, era otro tipo de jugadores, otro mundo, y yo y pasaporte no pesa, ¿ah? Tienes que tener otra cosa, y yo venía sin minutos, sin nada, entonces tuve que empezar completamente como que si fuera así un juvenil. Llegando al equipo, siempre cuento esto, mi entrenador fue Petit, un mediocampista, capitán de Portugal, no el de Francia, hay otro. Pero el francés. Ajá, el portugués, y entonces él, una bestia, y era mediocampista atrás de eso. Entonces cuando yo llego, había un brasileño y estaba yo, que habíamos llegado juntos, entonces dice, bien, los brasileños nos vienen a ayudar, vienen a aportarnos experiencia, talento, y bueno, vámonos. ¿Y no lo presentó? No, y yo me quedé así como, de ahí sí, está bien. Y entonces fue muy difícil y fue alguien que también, ya después de los entrenos, llegó y me dijo, vea, nosotros no jugamos con 10, yo juego 4-4-2. Y los dos delanteros míos son altos y rápidos. Y los 2 medios míos son de choque, recuperar y abrir por las bandas a mis 2 alas que van a centrar. ¿Desde dónde cree usted que puede jugar aquí? Y le digo yo, mi profe, por fuera. Me dice, no, usted no es tan rápido. Y le digo yo, y entonces por el medio, usted no es tan fuerte. Entonces le digo yo, ya, y entonces, ¿qué hago? Usted se va a quedar conmigo entrenando todos los días, me dice él. Y dicho y hecho, una persona que sacó el tiempo después de todos los entrenos, me hacía unos trabajitos y me enseñó a pegarle de largo, venga, péguele, 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 porque usted no va a pisar el área aquí, péguele, porque nosotros somos equipo pequeño y solo jugamos al pelotazo y lo que queda ahí se tiene que resolver. Entonces fue una de las personas que me ayudó Te dio esa confianza. a rematar. Me decía, si la manda allá arriba no pasa nada, alguna va a entrar al ángulo. Entonces fue una persona que me dio mucha confianza, y en Rumanía ya había jugado con otro tipo de monstruos también aquí en Costa Rica, entonces De ratas. ya había tenido una confianza en ese torneo increíble con estos. Fue después de Cartago, ¿verdad? Sí, fue después de Cartago, disfruté muchísimo en Cartago con estos, fue una etapa lindísima para mí, y me dio esa confianza que yo ocupaba, jugar de verdad con ellos, y pasamos momentos muy complicados. Me acuerdo que el equipo no estaba tan bien en la tabla, económicamente tampoco, y siempre tuve que ver cómo hacían estos para seguir peleando y haciendo cosas buenas. Entonces fue muy bueno para mí y me dio esa confianza para cuando llegué a Rumanía. Ya era otro tipo de jugador. Llegaste más maduro ya. ahí. Sí, ya llegué entendiendo todas las cosas que podían pasar y las etapas que tenía que quemar uno como jugador. Entonces llegué y jugué desde el minuto 1 hasta en ese semestre me compró otro equipo más grande en Rumanía, y ahí llegué capitán a los 2 meses, ya vine a la selección mayor y ya cambió todo. ¿Y se te quedó eso del remate de larga distancia? Ya para ir a la pausa. Porque yo en algunos programas, y aquí lo he hablado con Chiqui, a veces creo que el jugador tico no lo dejan patear de largo, como que lo regañan, teniendo la oportunidad, incluso la condición para pegarle, porque no es cualquiera también el que le puede pegar de largo, pero a veces yo digo, pucha, pegale de largo. Dile, a veces como que se frenan. Sí, mira, yo creo que va más por la confianza, porque nosotros que hemos estado en el camerino yo no he escuchado a alguien decirle, usted no le puede pegar de largo. O sea, al final si el jugador siente que ahí es y le da, pero siento que no se tienen esa confianza, tal vez el miedo de mandar a la gradería y que le chiflen. Que lo silben. Pero como te digo, al final
Yo cuando veía el espacio y tal vez había momentos que uno decía que esta tiene que por lo menos ser un muy porque el delantero te hacía una diagonal. Imagínate tener a Chiqui, a Paola haciendo un movimiento y vos pegarle. Entonces, pegándole, sí. Entonces uno decía, pucha, por lo menos que genere un muy para que no lo vuelvan a ver caliente la gradería, por lo menos. Esa es como la historia que cuenta el Cholo Simeone con Maradona, cuando están jugando en el Sevilla de España, que el Cholo agarra la bola, avanza, pasa media y le pega desde ahí. Obviamente, dice el Cholo que la manda no sé cuánto, desviado, malísimo. Y Maradona le dice, Cholo, Cholo. Y dice, ¿qué? Dice, ¿cuántos goles has hecho desde aquí? Ahí. Y le dice, ninguno. Y dice, entonces, ¿para qué carajo le pega? Esa es muy buena, pero va por eso, ¿verdad? Por la confianza también. Claro. Estamos en Únicamente Fútbol hoy con Dylan Flores. Dylan, llegas a la Liga Deportiva Alajuelense con muchas expectativas. ¿Cómo fue y cómo catalogás este paso? Bueno, fueron 2 pasos en realidad con el equipo rojinegro. Sí, bueno, el primer paso fue después del torneo que hice con Cartago, entonces fue muy corto porque en realidad el torneo con Cartago fue muy bueno en lo personal también, entonces ya yo venía hablando con mi representante que había una posibilidad de salir a Rumanía, entonces se me acercó el presidente Ocampo en ese momento y habíamos negociado pues que yo firmara el contrato con la liga siempre y cuando la posibilidad se diera y yo me pudiera ir, él me dijo que sí. Entonces, entrando a la primera semana de pretemporada, me dan el 100 en Rumanía, entonces yo me fui. Pero no estuviste ni 40 días en la liga. No, estuve menos del mes, creo yo que estuve en 2 amistosos, pude jugar un tiempo contra Rosario Central, me acuerdo, en el Morera, y para el segundo amistoso contra el Palmeiras, en el Nacional, antitos del partido, me llamó mi representante y me dijo, no puedes jugar. Ya está la firma, ya todo está, viajas mañana, o sea, quedes en banca, pero no juegue. Entonces se habló con el cuerpo técnico, en ese tiempo era Hernández, y me dijo que sí, que tranquilo. Y estuve ahí y ya después de eso viajé. Ya en la segunda etapa, ya como te digo, fue un tema de que yo buscaba la salida del club de Rumanía porque había tenido un tema con el entrenador que no le gustaba que yo viniera a la selección en ese momento. Y decía que los jugadores tenían que estar en el club y que la selección era para cuando habían torneos importantes. Y yo no entendía. Y veníamos estábamos jugando la Nations League, me acuerdo, con el profe Ronald. Y yo venía a jugar y él no le gustaba. Él decía que ese torneo no era un torneo de importancia y entonces que no le gustaba. Y yo dije que yo jamás iba a decirle que no a una selección. Claro. Entonces por ahí yo busqué la salida y en eso me llamó Agustín y me dijo que viniera a la liga y no lo pensé 2 veces. Por un tema familiar, una gran parte de mi familia es liguista y sentía que era un buen momento en mi carrera para jugar en la liga también y también para que la familia pues también disfrutara ese momento y así fue. Llegué el primer año, llegamos a la final jugando bastante yo y perdimos contra Saprissa en un contragolpe que nos hicieron. Sí. Allá en Tibás. En Tibás, sí. Ajá. Y ya para el segundo torneo, ahí es donde llega Brian, Machado, si no me equivoco. 2020. Ajá, 2020. Y ya se va haciendo un grupo muy, muy pesado. Volvió Saborío del retiro. Bueno, estaba en San Carlos, no me acuerdo. Sí, lo ficha la liga. Ajá, lo ficha la liga. Y llega Sao y se hizo un camerino de los mejores caminos en los que he estado. Era una familia, la verdad. Ahí sí puedo decir que logré sentir eso. Pasábamos en el car de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde. Terminamos de entrenar y te digo que todos, o sea, no había un solo jugador que se iba. Desde Brian hasta el más pequeño se quedaban jugando ping-pong, hacíamos torneos de pool, comíamos ahí, o sea, hacíamos torneos de play, los más jóvenes, o sea, pasamos ahí todos. Entonces se sentía que el equipo podía hacer algo grande. Y así fue, al final creo yo que como ha pasado en algunos torneos últimamente con la liga, pues la parte del torneo regular pasamos sobrados, por así decirlo, y ya en la final se sentía como que no había algo que nos pudiera dañar. Esa presión. Ajá, no se sentía presión, fue en pandemia tras de eso, entonces creo yo que todo fluyó y pudimos quedar campeones. A mí me toca hacer cancha en esa final, y era rarísimo porque era una final que definía un título. Las gradas vacías, afuera no había gente. Y yo me vino a la llegada de ustedes al estadio. De hecho, en esa llegada sí hubo un banderazo. Me acuerdo perfectamente que hubo un problema fuera del hotel en La Bruca.
y un banderazo y llegó hasta el aeropuerto y ahí ya se desapareció todo y era como entrar en otro país, o sea, ya no se veía Era un otro arma mundo, afuera. sí, afuera del estadio. Entonces, sí, como vos decís, era una final y nosotros sabíamos la importancia de lo que era, pero alrededor no se sentía como tal. Y el parlante, los Sí, parlantes sí, que era sí, la sí, afición sí, de sí. nosotros, ¿verdad? Entonces, creo yo que fue lindo, pero a la vez siempre me quedó esa espinita de sentir lo que fue celebrar con la liga, porque con varios liguistas que he hablado me dicen que es lindísimo Claro. celebrar en Alajuela y todo lo que hacen, pero al final no lo pude vivir, pero me quedo con el título. Chique, y es vacilón, pues yo siempre cuento esto. El liguismo no vio a Saborío en cancha, en el estadio, defender la camisa de la liga. O sea, lo vieron jugar por televisión, pero en vivo, en presencia nadie lo vio. Y lo que dice Dylan, el aporte de Saborío fue fundamental, Fundamental. en ese equipo. Y vamos a ver, eso que dice Dylan es lo que hacen los equipos fuertes. Eso que dice de que todo el equipo estaba comprometido, que todo el equipo compartía las horas extra de fútbol, ¿verdad? Que eso hace ya tener más camaradería entre todos, o sea, que ese compromiso vaya aumentando. Y creo que es de las cosas que la vida te pone, que es, ok, les había costado llegar al título. Eso vamos a ver, poniendo el ejemplo de Cartago, es como que Cartago hubiera quedado campeón en pandemia, imagínate Claro. lo que hubiera sido eso. Exacto. Sí, sí, no hubiera sido justo. No hubiera sido como justo. Sí, o sea, sí. Y obviamente de los que hemos estado en esas etapas, uno añora llegar al estadio y que esté el ambiente y el juego de pólvora y la gente cantando. Claro. Creo que eso es lo más lindo que Eso es lo lindo. deja el fútbol. Y bueno, y a ellos les tocó ganarlo con el aporte de los personajes y los jugadores que ha dicho Dylan, de Álvaro Saborío, por ejemplo, que desde el primer partido Debutó con gol en Pérez. Con gol en Pérez Celedón, de un equipo muy sólido y que creo que ahí quedó atrás lo del que venía esa prisa y que todo ese tipo de situaciones que siempre se dan, que vos lo viviste también, donde el aporte, obviamente jugaba, yo tuve la dicha de jugar con Álvaro también y era muy fácil, o sea, tener a Álvaro en el camerino o en el equipo era muy fácil y te daba un aporte de tranquilidad de que sabíamos de que estando él las cosas iban a ser muy diferentes y obviamente me imagino que eso pasó en Liga Deportiva Alajuelense. Sí, Chiqui, le voy a robar la pregunta, la de Cartaginés. Tranquilo. No importa. Cartaginés. Ese sí es un capítulo, pucha, en la historia. Sí, para mí lo más hermoso que me ha pasado en la carrera, la verdad que con Cartago la verdad es que en las dos etapas mías fue una identificación total con el club. Creo yo que me sentí a gusto desde el primer día que me puse el uniforme. Me acuerdo perfectamente que fue como anillo al dedo. Yo venía llegando de Portugal, el Capi en paz descanse, corrió como nadie para conseguirme el permiso y jugamos en el Nacional contra la Liga. Y jugué 10 minutos y la primera bola que toqué fue un centro, no sé si Paolo Chiqui, tendría que buscar eso bien, pero fue un centro. Don Miguel Calvo fue el que te ayudó. El Sí. Cap. Y un centro y la primera bola que toqué fue gol. No. Entonces desde ahí fue anillo al dedo, me sentí cómodo en la primera etapa y en la segunda etapa Ni para qué. Ni para qué. Y creo que se juntaron piezas muy importantes, Barra, que volvemos a lo mismo, una persona que ha ganado de todo, Marcel, que tenía un hambre impresionante por meter gol, por sobresalir, por destacar, Vargas, que era el central, un luchador muy estricto, briseño, o sea, Ronaldo, que era usted conoció a Ronnie, talento impresionante en los últimos 3/4 de la cancha. Entonces creo yo que se juntaron muchísimos jugadores, Allen, Jekyll, Chacón, Daniel. Chacón, que venía subiendo, y un temple para jugar, Barahona también, o sea, se juntó todo. Incluso hay jugadores que tal vez no tienen tanto nombre mediático, pero que en el equipo cumple un papel. Víctor Murillo, me parece que, Muri. ¿verdad? Que son metedores. Yo le puse Chimi, al Chimi, a Quiroz, el que juega ahí todavía, el lateral, lateral derecho, trabajo silencioso, sí. tremendo. Y al final fue eso, logramos hacer un equipo como el de la Liga, que ganó la 30, fue igual, me acuerdo un viaje que habíamos clasificado en Jicaral, pero no estuvo muy bien ahí, como que se decía que Heiner se podía ir y el grupo iba muy golpeado y Barrantes se levantó en el bus. Sí, creo que perdieron 3-0, me parece, por ahí. Sí, Barrantes se levantó en el bus y dijo, más, pero ¿por qué vamos tristes y vamos a jugar finales? Bueno, o sea, no pasa nada. Y me acuerdo que de ahí el equipo cambió, hicimos un viaje a México y fue impresionante todo el equipo, lo que disfrutamos y todo. Y
y ver a Paolo también en ese momento, que Paolo ya está en una etapa donde ya nosotros sabíamos que tal vez iba a ser el último torneo para él y el profesionalismo que tuvo Pau, porque Pau fue uno de los que menos jugó y no hubo un solo día o un solo entreno que Paolo nos llegara sin ganas o que no estuviera en el gimnasio antes haciendo abdominales con la música de él. Entonces creo yo que uno decía, pucha, no hay cómo, hay que ganar por él, hay que hacer esto por él y así fue, gracias a Dios que le pudimos dar eso a Paolo para que se retirara así. Creo yo que lo recalqué en su momento, ese título no era solo por nosotros, porque nosotros no teníamos tanta carga emocional y tanto peso en la espalda como lo tuvo Dani, Chiqui, Johnson, jugadores que te puedo mencionar tantas generaciones que lucharon y llegaron tan cerca y no se les dio. Entonces al final fue como eso, porque siempre fueron parte de, o sea, siempre está ahí. En un momento la foto de Chiqui estaba en el camerino cuando uno entraba, en la pintura que habían hecho. Entonces, o sea, son personas y yo tuve la dicha de jugar con ellos y ver el esfuerzo que hicieron por el club. Entonces, pues uno sabía, también tengo una muy buena relación con Cicia. Y también alguien que hizo muchísimo por el club y que espero que el campeonato pues lo hayan disfrutado como nosotros porque fueron parte importante. Ese sí tenía gol en Cartaginés. Sí, ese sí, ¿verdad? Y usted también, mi hermano, usted era goleador. Dylan acaba de mencionar cosas muy importantes y es que él estuvo en dos procesos diferentes, ¿verdad? Y lo mencionaste al pasar ahora y que teníamos muchas limitaciones en la parte de los salarios, o sea, era una guerra minor y todos allá en su casa de, pucha, no puedo llegar a entrenar por esto. Dylan es testigo de ese tipo de situaciones que era muy difícil y después está en otra etapa ya con otro tipo de personas que el único que quedaba era Paolo y creo que Dani en banca, ¿no? Dani era asistente, de asistente y pudiste ver esas dos etapas y aún así las disfrutó, ¿verdad? Claro. Porque dentro de todas las limitaciones que habían en su momento se trataban de hacer bien las cosas. Sí, Chiqui, y para cerrar este bloque por tiempo, lo que dijo Dylan al inicio de esta segunda etapa de Cartaginés, lo posteó Marco Ureña esta misma semana cuando renueva con el club. Él pone una foto del Fello Mesa y dice, de verdad que aquí sintiéndome familia aquí. Entonces quiere decir que Cartaginés sí tiene algo que enamora al jugador, que de repente no se formó en Cartaginés, pero que llega al club y que siente ese feeling que lo hace sentir muy cómodo. Es que sabes que yo creo que, y era parte de lo que le iba a decir a Dylan para cerrar mi comentario, es de que la gente te hace parte de ellos, ¿verdad? La gente te abraza, te apoya. Te valora. Te valora, pero siempre y cuando vos rindas en la cancha. Okay. Digamos, porque es una gente que si ve, no digo que tienes que meter 20 goles, o sea, si ve tu esfuerzo. Ahora mencionabas que también me parece un jugador muy interesante, a Quiroz, el muchacho por la derecha, que muy tranquilo y siempre juega. Pocas veces y siempre rinde. Y si usted se pone a ver, es de los que más para mí rinde y es más. Y ahí va callado y la gente te iba a decir, te tiene mucho aprecio, mucho agradecimiento, porque yo soy de la zona y que ahora mencionaban que tenías la oportunidad de quizás volver a Cartago, que qué bien que esto, lo de Ureña también, la gente está muy contenta y de toda esa camada que quedó campeón también, creo que son uno o dos que tal vez la gente que tiene como algo, pero hace que la gente se sienta justamente como dijo don Marco Ureña recientemente, como en casa, y hace que se potencie mejor el talento y el compromiso de la gente. Sí, para aportarte a ese comentario, nosotros una regla que teníamos y entre los capitanes de esa copa era de que el jugador que llegara a Cartago en ese momento, que nos reunimos y lo hablamos, de verdad quiera estar ahí, porque hubo un momento donde llegaban a jugadores a Cartago y usted más que nadie sabe, y lo veían como un trampolín, hago un torneo bueno en Cartago y que me vea a otro equipo y me voy. Y no era eso de yo quiero estar en Cartago, o sea, y entonces nosotros decíamos, ¿por qué no? Si es un equipo grande, o sea, nosotros tenemos todas las condiciones, tenemos comedor, tenemos gimnasio, tenemos proteína, tenemos todo lo que tiene un equipo grande. Entonces, ¿por qué alguien va a querer venir aquí para usarlo como trampolín e irse? No. Entonces creo yo que si usted ve, todos firmamos 3 años, 2 años para tener ese arraigo con el club y como dice Chiqui, la verdad es que la gente en Cartago es impresionante. Una vez que vos te entregás y lejos de los resultados, porque te puede ir bien, te puede ir mal, te puede ir regular, pero el hecho de que ellos vean que usted quiere estar ahí, que usted siente que hay compromiso, ellos te van a dar muchísimo cariño y van a estar ahí, esté feo, esté lloviendo, esté frío, esté con neblina, juguemos en Guanacaste. Entonces creo yo que es una afición y
un lugar de Costa Rica muy especial y con gente muy buena. Bien, mis amigos, entramos en el bloque final de Únicamente Fútbol, hoy con Dylan Flores y aquí en compañía de Randall, el Chiqui Brenes. Dylan, cerraste en Guatemala, ¿vas a volver a Guatemala o todavía estás viendo cuál va a ser tu próximo paso futbolístico? Sí, tuve el paso de estos 6 meses por Guatemala, era un contrato rápido porque el equipo no estaba bien en temas de descenso, estaba 9 puntos abajo, entonces era un tema complicado y no se sabía si se iba a mantener la categoría. Pudimos salvarlo, pero por temas familiares más que todo, por la zona donde estaba, no iba a seguir ahí. Entonces ahora estoy valorando opciones, estoy en otra etapa de mi carrera donde quiero más estabilidad familiar, ¿verdad? Entonces hay que tomarse el tiempo para tomar una buena decisión y que sea lo mejor para uno y para la familia de uno, ¿verdad? Claro. Chiqui, cerremos con lo que te estaba contando Dylan, ahí la historia con Hernán, que vos le preguntaste. Que es que vos mencionaste que a veces, no sé por qué el jugador nacional, y yo lo comparto, yo no tiraba tanto de lejos porque estaba más cerca, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos potencial. Mencionamos ahora de la Copa en la que estamos participando, de que Carlos Hernández, vos mencionaste a Randall Azofeifa, yo tuve la oportunidad de jugar con Dylan, que recuerdo en el primer partido de campeonato con Justin Campos, metió un golazo contra Limón y ha tenido bastantes goles importantes de incentivar eso. Y dice que le pasó una anécdota de que Con todo Hernán. el mundo sabe ahora que Hernán era su entrenador en Guatemala, pero que sea él el que nos cuente para Volvemos con esa historia. Sí, estábamos jugando contra Misco, ¿verdad? Y el partido estaba complicado porque es una cancha sintética muy pequeña, es parecida a las dimensiones a la de Limón aquí. Okay. Y el césped también es muy parecido. Entonces el partido estaba complicado y el profe Hernán es un profe que exige mucho, entonces me dice, hey Flores, aparezca, ayúdeme. Entonces, gracias a Dios, pues en una jugada me quito al jugador y estaba cruzando la media un poquito adelante y vi que había un espacio grandísimo y no tenía un 9 referente, entonces le pegué. Y escucho que el profe me grita, no, ¿qué está haciendo? Y cuando entra, y dice, ¡qué golazo! Entonces, termina el partido y voy entrando al camerino y me topo con el profesor en la puerta y me dice, Flores, me pasó otra vez, me dice. Y digo yo, ¿qué pasó, profe? Me dice, otra vez, me pasó lo mismo que con Alonso. No le pegues, no, qué golazo, me dice. Entonces ahí nos empezamos a reír los dos y creo yo que es una anécdota que voy a guardar porque es algo que en el país, obviamente, todos sabemos esa broma que pasó y me tocó a mí vivirlo. Bueno, ahí no, perfecto. Dylan, muchas gracias por haber venido al programa. De verdad que ha sido muy, muy rico la conversación, tanta historia, tanto esfuerzo. Vean que detrás de un jugador hay muchísimo camino, muchísimas madrugadas para llegar a cumplir esos sueños. Muchísimas gracias por la invitación y no, la pasé lindísimo. Y como digo, siempre que uno habla de fútbol y recuerda cosas que pasaron en la carrera de uno y con 2 personas grandes, y es un orgullo y un placer. Pura vida, Dylan. 10, gracias. Nos vamos, creo que ha sido una entrevista que nos enriquece mucho a todos y más allá usted en su casa de que en sus momentos pueda haber alguna planificación, puede haber una perspectiva o una expectativa de lo que usted quiere en su vida, pero van a haber obstáculos que simplemente son obstáculos para sobrepasarlos, como le sucedió a Dylan, y poder seguir y alcanzar sus sueños. Así es.